Presentan Centro Oftalmológico del Este, del Dr. Álvaro Berruti, Instituto Uruguayo Argentino, IWA, SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y viví la experiencia Vía Aqua. Otro mundo espera por vos. Barradas, Parque Hotel y Spa. ¿Qué tal, amigos? Un enorme placer estar nuevamente en contacto con ustedes en una nueva edición de Los Notables en esta séptima temporada. Y hoy tenemos un invitado muy particular, parte de la historia del teatro y del mejor teatro del Río de la Plata. Está representada en el invitado de hoy, el señor Mario Morgan. Bienvenido, Mario. Con esa presentación te juro que ya me achicaste. Mario, son más de 60 años dirigiendo, actuando, bueno, en orden, actuando, dirigiendo y produciendo teatro. Yo empecé a actuar, yo empecé como actor a los 17 años. Es decir, lo primero que hice fue, estábamos en el liceo, y Hugo Ulibe y Rosa Mandelbaum tenían un grupo de teatro en el Liceo Suárez, y hicimos una obra, Recuerdo a Mamá, de John Van Dutren. La protagonista era Miriam Gleicher, y había un papelito de reparto que compartíamos, hacíamos un día yo y un día él, con Carlitos Perciavale. Qué dúo, sí, ¿no? Y de ahí leí un llamado en el diario de Teatro Circular que precisaban un actor para hacer Canillita. Y me presenté al casting y quedé. Y quedaste. Hice Canillita de Florencio Sánchez. Y ahí empezó todo. Ahí empezó la historia. ¿Y cómo siguió esa historia? Mira, la historia me empezó, claro, es decir, yo era muy joven, mi mamá quería que yo fuera abogado, venía que esta historia la he contado mucho, venía de una familia judía, y cuando mi madre fue a verme, yo muy emocionado le dije, ¿qué te pareció, mamá? Y mi madre, que quería que yo fuera abogado, me miró y me dijo, sobreviví al Holocausto, también puedo sobrevivir a esto. Por suerte, yo sobreviví bastante al teatro, ¿no? Sabía que eso era lo mío. Era tu vocación. Sí, yo sabía que eso era lo que yo quería, que no era la abogacía. Así todo, llegué hasta cuarto año de abogacía. Claro. Tú fuiste protagonista o coprotagonista o testigo de las mejores épocas del teatro uruguayo, ¿no? Estamos hablando de la década del 60, del 70, del 80. Sí, mira, yo agradezco al Circular, que fue donde yo entré, al Teatro Independiente, que me enseñó a no tener no sé qué palabra utilizarte para que no sea chocante. Es decir, no tenía prurito de... Nosotros teníamos que acomodar, hacer boletería. Sí. Hoy en día es decir, también, teníamos diferentes actividades en el teatro y ninguna la consideraba humillante. Claro. Pero quiero que me hables de ese teatro circular, porque si mal no recuerdo es el teatro circular que tiene, marca hitos históricos, Esperando la carroza, por ejemplo. Sí, pero eso fue después que yo, un poquito después. Esperando la carroza la hice yo, cuando la hice la Comedia Nacional. La primera vez. De todas. El estreno. La de estreno, que incluso el programa, la tapa del programa, era una corona, y después mandaron cortar la tapa, censuraron la tapa del programa. ¿Y por qué? Porque se consideraba una blasfemia. ¿Sabés que esa versión no tuvo nada de éxito? Porque ¿Año, la gente más o reaccionaba menos? en contra. ¿Más o menos qué año, Mario? Y Prehistoria y Oriente. 60 y pico, ¿no? No, creo que un poquito más acá, sí, 60 y algo era, sí, 60 y algo. Te miento si te digo la edad precisa. Pero lo bueno de la historia, de mi historia ahí, es que yo hacía el florista que entraba al final con la corona, cerraba la obra. Ese personaje ahora en la revisión no estaba, pero Calderón
era el único vivo, el único sobreviviente de esa versión. El día del estreno me hizo subir al escenario y yo te juro que me sentí tan mamacora subiendo porque era el único sobreviviente de ese reparto. De aquella Esperando la carroza Sí, que no tenía Elena mamacora. Suasti era la protagonista Elena, nada y había menos. en el velorio, Sí. es decir, entrábamos, era un velorio donde estaban Luis Cherminara, Rubo, Martínez, es decir, había, digamos, y Nilce Viñas Qué estaba en el figuras, ¿no? velorio. Qué Es decir, figura. entonces, te digo que para nosotros en el camarín era una fiesta. Claro, Y, claro. y decíamos, es injusto lo que pasa con esta obra, que la gente reaccionaba en contra. Es decir, ¿No le después, gustaba? ¿No le a gustaba? partir de la versión de Cury, es que la obra se Aceptó. aceptó. Pero, ¿y por qué esa primera versión entendés vos que que fue rechazada por el público? Porque la gente, todo ese velorio, Sí. lo consideraba un poco una Fuerte. blasfemia. Sí, fuerte. Fuerte. El velorio de Mamacora, digamos, todos esos participantes que comían, hablaban, decían cosas frente a la Sí. muerta, a la gente le irritaba. Ajá. Y Elena A Suasti era... la crítica le irritaba. Recuerdo que Beatriz Podestá hizo muy mala crítica Mira. en el diario El País. Claro. Y digamos que el personaje que luego encarna Gasalla con tanto suceso, lo hacía Elena Suasti. No, Elena Suasti hacía el personaje que después hizo China Zorrilla Ah, y no. que hizo Nidia Telles en Claro. la versión del Circular. Es decir, Mamacora casi no aparecía. Mamacora aparecía al final, Claro. en la versión original. Y lo hacía Carmen Casnel. Ajá. Una experiencia extraordinaria. Sí, sí. Claro. Y después vino esa segunda versión en el Circular con Nidia Telles, que estuvo Con Nidia 2 Telles años en estrenó y cartel. después a Nidia Telles la suplantó Nelly Antunes. Claro, con Jorge Cury de director. Con Jorge Cury de director. Ahí se rehabilitó la obra. Ah, En la versión de Jorge Cury. En esa versión existía, la de Cury, sí. existía el florista Ajá. al final. Ajá. Yo realmente me sentí muy dejado al no haber sido convocado para ser el florista nuevamente. Claro. Quiere decir que tu ¿fue tu primera obra en el Teatro Solís? Fue la obra se estrenó en Sala Verdi. En Sala Verde. Mm. ¿Y eras de la comedia, integrabas en el elenco o eras un No, invitado? era actor invitado. Eras actor invitado. Y No, bueno, era la segunda vez, digamos, la segunda oportunidad que había sido invitado por la comedia. Había sido invitado, no, entré a trabajar en la Comedia Nacional claro, como actor complementario o bolo, como se llamaba en esa época. claro. Es decir, antes, juntamente, cuando yo estrené Canillita, es decir, yo no había hecho escuela de arte dramático ni nada, y sentí que de alguna manera yo necesitaba eso, y había un curso de extensión en la escuela municipal que lo daba Eduardo Esquinca, de coro griego. Coro. Y nos anotamos con Carlito Perciavale a hacer coro griego. Y hacer zafarranchos. No, oíme, éramos coristas total, con ¿Sí? Carlitos muy, muy serios haciendo coro griego con Eduardo Esquinca. Y un día Eduardo, es decir, me propuso hacer un clásico de la Comedia Nacional, con la Comedia Nacional, y me propuso que presentarme a Margarita para que yo hiciera un niño, que en el teatro clásico español siempre aparece un niño, no sabes Sí, por qué, sí. pero siempre aparece un niño que no dice una palabra, pero aparece ¿Viste? aparece de la pollera de la protagonista Claro. entrando sobre el final. Sí. Y me dijo, ¿no querés hacer de niño? Le digo, yo no soy niño. No, pero vos en el Solís das un niño. Yo era muy chiquito era. Y bueno, bajé y me dice, espérame acá entre cortinas. Entonces Eduardo entra y le dice, Margarita, yo tengo un alumno que podría ser de niños, está muy difícil, el Consejo del Niño se llamaba en esa época, Claro. Noinau, es muy difícil conseguir un niño para todas las funciones. Y este chico nos puede resolver el problema. Ujú. Y Margarita, yo digo que Margarita le dice desde la platea, ¿pero es un niño o es un enano? Y Esquinca le dice, bueno, enano no es, pero niño tampoco. Y Margarita, que era realmente muy cruda, Sí. le dice, bueno, que traigan al enano. Así.
Yo te juro que le tomé un odio terrible, pero entré sintiéndome el enano de los hermanos Grimm. Y, y a partir de entonces, Margarita nunca me llamó por mi nombre, siempre me decía el enano, y la protagonista de la obra, con quien yo aparecía atado a la falda de ella, era China Zorrilla. Entonces, a partir de ese entonces, China Zorrilla, que aparte era semi vecina mía, pues, En por la 21 de casa del 21 de septiembre, septiembre, me llamaba el enano. Y cuando quería ser muy cariñosa, me decía Elena por el enanito. Y me quedó hasta hoy, hasta el día de hoy, me Mirá dicen el vos. enano. Mirá dónde está el origen de tu apodo. De mi apodo, ¿te das cuenta? El enano Morgan quedó. Conociste a China muy joven. Ella siendo muy joven. Vos Sí, más. sí, Vos sí, más, por supuesto. sí. ¿Cómo era China entonces? Mira, yo con China tuve como una larga amistad, porque aparte es decir, convivimos juntos, no convivimos en la misma casa, pero cuando los estudiantes de abogacía hacíamos el viaje a Europa, Sí, en el año 68 fue esto, sí. ya me salté unos años, y Carlitos estaba con China en Estados En Nueva Unidos. York. En Nueva York. Y Carlitos me dice, venite, venite. Entonces, en vez de volver con los estudiantes de abogacía, Sí. yo me compré un pasaje para irme en el Giulio Cesare, no me acuerdo qué barco era, pero era de esa línea, a Nueva York. Sí. Y me fui en barco a Nueva York desde Génova. Y llegué, y ese día Carlitos se presentaba a Naciones Unidas a un concurso para la General Assembly, Sí. para La asamblea trabajar anual. en el concurso anual, contrataban por 3 Sí, meses sí. en la General Assembly. Y me dice Carlitos, vení, acompañame. Digo, ¿cómo me voy a acompañar a un concurso que yo ni sé ni de qué se trata? Dice, no, son esos concursos de dibujitos que vos tenés que marcar el dibujito correspondiente, pa. Y China me decía, no seas malo, acompañá a Charlie. Y yo lo acompañé. Y puedes creer que tuve la desgracia de salir tercero y Carlitos no salió. Entonces yo entré ¿Por qué la desgracia? porque yo entré a trabajar y Carlitos no. Y yo me sentía como tan Cargo de obligado, conciencia. ¿entendés? Porque había llegado ese día y ese día había encontrado trabajo. Claro. ¿Y qué hiciste en esa Mira, experiencia? yo me sentía realmente tan usurpador de ese empleo Sí. que yo todas las noches salía con Carlitos y el Village en esa época era una fiesta. Claro. China vivía en un basement, Ajá. en un semisótano, En un sótano. en el Village, y yo vivía con unos americanos y Carlitos no me acuerdo con quién Ellos vivía. estaban ya con canciones para Con mirar, canciones para mirar, exacto. de María Elena Walsh, Exacto, que fue exacto. un éxito Un éxito brutal, sí. brutal, ¿no? Sí. Y entonces salíamos todas las noches con Carlitos a recorrer Nueva York porque era una fiesta Nueva Sí. York en esa época. Y vos sabés que, que en un momento yo de cansancio, porque al día siguiente entraba a las 8 de la mañana a trabajar, me enfermé. Y el médico me dijo, puede ser mononucleosis. Mm, Y si es mononucleosis, el momento para viajar es ahora. claro. Entonces yo a la semana renuncié a Naciones Unidas, había trabajado ya un mes y pico y me volví. Es decir, ante China y Carlitos que me decían, no seas tonto, espera un tiempo, te vas a mejorar, estás cansado nada más. Y era así, llegué a Montevideo y no tenía nada, me mejoré a la semana, Claro. tenía súper cansancio. Te salió cara la parranda y el Me copetín, salió ¿no? cara la parranda, pero en eso China que me traía comida y me cuidaba, la casa donde yo estaba, y había un gato que tenían los dueños de casa que se llamaba Tigre, y el gato odiaba a Carlitos y le saltaba, lo atacaba. Mira. China me dice, me llamaron de la embajada uruguaya en Washington para que haga mis historias, mis cuentos. Sí. Y no sé qué ponerle. Enano, vos que se te ocurren tantas cosas, ¿qué le pones?
Y yo que odiaba, porque cuando China salía a la calle se encontraba con Arthur Miller, Dustin Hoffman y demás, y con Y que Carlitos era nos cierto, no era Después invento te de voy a decir China. el por qué. Ah, Con Carlitos odiábamos eso porque nos recorríamos Nueva York y no encontrábamos a nadie. Le digo con ironía, ponele cuentos chinos. Y China me mirá miró y me vos. dice, enano, sos un genio. Le voy a poner historias chinas. Y se llamó Historias Chinas siempre, Claro, claro, ¿entendés? claro. Y lo de cuentos chinos, historias chinas, ahí China, que es muy sabia, me lo explicó. Y me dice, enano, cuando crezcas, que no va a ser nunca, vas a aprender que las historias son como uno las cuenta, no como la realidad. Y eso no significa inventarlas, sino embellecerlas. Sin duda. Y después, es decir, le agradezco a China la frase, porque con el tiempo yo aprendí que eso era cierto. Es decir, cuando Norma hizo su espectáculo sobre el amor y otros cuentos sobre el Mm. amor, Norma Leandro, Sí, sí, sí. es decir, yo la fui a ver en la época del auge de los unipersonales y Norma me dijo, yo no sirvo para un unipersonal, no sé hacer unipersonal. Y entonces le digo, pero vení que yo te ayudo a armarlo. Te dejo mi teléfono. Yo no la conocía, me la presentó Jacobo Langsner. Te hablo del año 75. Y Norma me llama y me dice, bueno, está bien, sos la serpiente, me convenciste, pero yo voy con todo un material y me ayudás a elegirlo. Ujú. Y Norma, al igual que China, era una gran cuentista. Ella te contaba cuentos, si se quiere, ella les llamaba cuentos inocentes. Norma me preguntó, estamos armando el espectáculo con Norma acá en el Teatro Circular, ¿no? Porque fue donde realmente se estrenó ese espectáculo, que después Norma lo hizo durante 50 años o 40 años más. Lo estrenó en el 75. Y me dice, ¿cómo podría empezar esto? Y se me ocurrió y le dije, mira, yo creo que es la historia de Sherezade, que para salvar la cabeza tenía que contar cuentos, Un cuento distinto cada noche. un cuento distinto cada noche. Es decir, acá está salvando la cabeza del público. Es decir, Y este es el comienzo de Los Notables de hoy. Y el señor es Mario Morgan. Y fíjense todas las historias que nos ha traído apenas en este primer bloque. te digo que, Va- que la historia es más linda Pero- cerrada con China. Bueno, pero dame unos minutos, tenemos que ir a hacer una pausa, el Sí, la compromiso pausa y te la comercial. cuento luego. Y me la contás Te la cuento enseguida. después. Con el señor Mario Morgan y ese 1001 historias que nos ha traído. Volvemos en instantes aquí en Los Notables. Y con el señor Mario Morgan seguimos en Los Notables de hoy. Y habíamos quedado en ese cuento relatado por nada menos que Norma Leandro, pero hay una versión de China Zorrilla. Sí, la versión de China Zorrilla China Zorrilla había dirigido una obra con Beatriz Mazón en Teatro del Centro Sí. y invitó para la última función a Mario Benedetti. Ah, Entonces, como estando Mario Benedetti en sala, China sintió la obligación de salir y contar una anécdota de Mario Benedetti. Entonces, China contó la historia cuando presentó a Mario Benedetti Aquino, ujú. el autor de Mafalda. Sí. Y China dice, y desde entonces fue una gran amistad, se volcaron uno en brazos de otro y siguieron una gran amistad a lo largo de toda la vida. Y Sala Mario, de que teatro del centro llena. ese Teatro del Centro llena con Mario Benedetti. Y la gente, gran aplauso. Y Mario Benedetti, después del aplauso, le dice, China, lamento decirte que nunca más lo vi después de aquel abrazo. Y China, muy sabia, antes de humillarse, le dice, la historia era mucho más linda como yo la contaba. Y ahí la gente se puso de pie a aplaudirla, porque Bueno. realmente
Es decir, yo recuerdo una película que se llama La vida es bella, Sí. que ganó el Oscar, en que el padre le hace creer al hijo que el campo de concentración no es tal, Que están en el mejor de los mundos que posibles. están en el mejor de los mundos porque la vida es bella. Claro. Y yo creo que el humor, es decir, la risa es parte de la salud. Es decir, que respirar y reírse son dos cosas que van unidas. Uno no puede vivir sin respirar, uno no puede vivir sin reírse. Y a mí me pasa, por ejemplo, en este espectáculo que estoy haciendo en el Movie y por todo el país, que es Nuestras Mujeres, que a veces la gente se irrita porque se hace una comedia a propósito del femicidio. No es a propósito de la amistad, pero roza el femicidio, porque decir, ¿puede la amistad cubrir un femicidio? Claro. Y aunque la obra dice muy claramente que no, hay de pronto algún público que se irrita porque dice, no pueden hacer una comedia sobre este tema. Y yo creo que la gran sabiduría es saber reírse de los peores momentos, de los momentos trágicos. Y eso te pasa en el cine, en las grandes películas de Woody Allen que tratan de crímenes, por ejemplo. Claro. Y es decir, yo creo que todo, es decir, la película esta, La vida es La bella, vida es bella. es decir, que todo admite la risa, porque la risa es salud. Es un poco la filosofía que abrazó durante toda su vida China, ¿no? Y China fue exactamente lo que China decía. Claro. Es decir, fue lo que me enseñó China. Claro. Es decir, que tenés que tener humor frente a todo y que las historias no son inventos, porque los hechos ocurrieron, sino es la forma como vos las contás. Quedó pendiente del bloque anterior, Mario, por qué China se encontraba con Dustin Hoffman, con Arthur Miller y ustedes no, cuando estaban por Nueva York. China se encontraba con Dustin Hoffman y con Arthur Miller de verdad, porque China, es decir, de pronto no se hablaban como de pronto, es decir, China era amiga de Danny Kaye, pero el romance se lo inventó la prensa. Sí, me consta. ¿Entendés? Pero China no inventó. Danny Kaye estuvo en casa de China, acá en su casa de 21 de septiembre. Sí, yo estaba. Y fueron a Río de Janeiro juntos. Exacto. Es decir, porque era tal la personalidad y la gracia de China que, es decir, aparte la gente no entendía por qué esa mujer se llamaba China. China, claro. Para los norteamericanos, les resultaba hasta gracioso su apodo, China Zorrilla. Sin duda. Pero ahí estaba ese imán que China atraía a todas esas figuras. El imán de su personalidad, ¿entendés? Claro. Donde, es decir, China era capaz de hacerse amigos, hablaba con cualquiera, y precisamente yo creo que China pasó injustamente la prohibición acá, porque China decía realmente lo que pensaba, porque sentía que con su personalidad era inmune. Y no lo fue. Y no lo fue. Contame, ¿cuándo fue que diste el paso de la actuación a la dirección? Mira, lo di muy cerca. Te cuento la historia. Hugo Massa hizo con Horacio Arturo Ferrer un espectáculo que se llamaba El Tango del Alba en el Teatro Circular. Sí. Y no me preguntes por qué. Se les ocurrió que yo hiciera el inventor del tango. Era la vida de Villoldo. Entonces yo salía todo de blanco, en un café de la Boca, con una máscara y un bandoneón, tiraba el bandoneón en escena y decía, no me pisen el gusano. A partir de ahí... ¿Ese era todo tu parlamento? Ese era mi primer parlamento. A partir de ahí yo decía, ando mis ecos turbios mojando en los ecos de la luna, viene lenta bordoneando sobre las lomas lobunas. Explícame qué quiere decir. No sé. Yo nunca lo entendí, nunca me atreví a preguntarle a Horacio Arturo Ferrer qué quería decir, pero sí la cara de Walter Reino, que estaba en el Café de la Boca con Elsa Ballarino, era tal la tentación que se agarraban que se iban de escena. Entonces yo sentí que no debía actuar más.
porque si eso era lo que yo podía hacer, no te puedo decir. Aparte, en ese mismo espectáculo entraba un tren, un tranvía, Ajá. al que se subía Villoldo. Y cuando el tranvía estaba hecho, no entraba nadie dentro del tranvía. El único que podía entrar dentro del tranvía era yo. Era yo el que... En esa época no existían robots, no existía Claro, nada de eso. sí. Todo era pulmón. Entonces, adentro del tranvía, mi segundo papel era dentro del tranvía. Y entonces yo, era tal la irritación que tenía, porque en un teatro independiente tenías que aceptar lo que te dieran. Claro. Es decir, que yo pasaba a una velocidad supersónica para que Villoldo se subiera a todo trapo arriba del tranvía. Y yo dije, yo no puedo seguir haciendo estos papeles. Claro. Yo era realmente muy chico. Entonces empecé a hacer asistencia de dirección Ujú. y fui asistente de dirección de Eduardo Esquinca, de Pablo de Béjar y demás. Y después el Tango del Alba, obviamente fue un fracaso brutal en el Circular y Hugo Massa se fue. Mira. Y el Teatro Circular quedó sin director y Walter Reino y Pelusa Vera Ujú. que me dicen, ¿y por qué no dirigís una obra, Mario? ¿Y cuándo es que empezás a dirigir a las grandes divas y divos del Río de la Plata? Porque vos fuiste director de Susana Jiménez en La Mujer del Año, en Sugar, bueno, quizás me esté olvidando de alguna, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es que Mirá, llegás yo a esos éxitos descomunales? Sí, yo hice acá el retablo de vida y muerte con Estela Medina, Estela Medina, nada menos. con la que recorrimos todo el mundo ¿Eso hispano. fue en qué año más o menos? 75, inmediatamente después de lo de Norma, 75. 75. Es decir, te diré que fue casi como después de lo de Norma. Yo dije, si pude armar un espectáculo con Norma Leandro, puedo armar un espectáculo del mismo tipo con Estela Medina, solo que en base a los clásicos. Claro, claro. Y ahí surgió Retablo de vida y muerte, que fue un éxito descomunal. Sí, sí. Y entonces después, Varios años, ¿no? En sí, cartel. estuvimos, sí. Yo quedé como prisionero de dos espectáculos que hice casi al mismo tiempo. Uno fue Boulevard Sarandí con, Esquinca, ¿no? con Altí, Altí. y el otro fue Retablo de vida y muerte con Estela. El texto era de Esquinca, ¿no? De ¿Eh? Milton Esquinca, De el texto. Milton Esquinca, sí. De Milton Esquinca. Milton Esquinca, el de Boulevard Sarandí. El de Boulevard La Sarandí. primera versión, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, 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 sí. O sea que tus dos grandes éxitos en el Uruguay hasta entonces habían sido Retablo y Boulevard, en orden, Boulevard Sarandí y Retablo de vida y muerte. En unipersonales. En sí, unipersonales. En Ahí está. unipersonales. Y ahí ¿Y quedaste rehén de ellos? quedé rehén de esos espectáculos y después se uní a los dos, a Estela con Armando, para hacer Boulevard Sarandí. Ajá. Y Boulevard Sarandí lo ve un señor que le decían el Gato Félix, que era el dueño del Maestro Cubano. Mirá. Y le decían el Gato Félix por la Tupa Ateniense, trabajaba en la Tupa Ateniense en su época. Y era el dueño del Teatro Liceo. Y vino a ver Retablo de vida y muerte, vino a ver, perdón, Sara Bernard, y quiso hacerla en Buenos Aires con Zipe Linkowski. Mm. Y me contrató para hacerla y Para dirigirla. para que la dirigiera. Claro. Y era Gianni Lunadei y Zipe Linkowski. Y 2 semanas antes del estreno se enferma Gianni Lunadei y me dice, pero tenemos que estrenar. Y ahí llamamos a Armando Altí, que era el único que podía sustituir en 15 días al estreno. Claro. En la versión argentina, Zipe, que era muy pasionaria, en vez de la escena de con Bernard Shaw, me ofreció cambiarla y hacer una escena en que ella recitaba la Marsellesa y sacaba la bandera De Francia. de Francia. Y el pretexto de recitar la Marsellesa era el caso Dreyfus,
en el cual Sara Bernard se puso a favor de Dreyfus, Claro. históricamente. Sí. Es decir, entonces obviamente al primer banderazo de libertad, era la época de la guerra sucia en Buenos Aires, en plena Dictadura. plena dictadura, y la gente aplaudía. Y Sipe, no conforme, repetía la marsellesa ya un poco demagógicamente. Y a pesar de que yo le decía, Sipe, no la hagas 2 veces, con una alcanza, Claro. no había forma de detenerla. Y la detuvo una bomba de olor que colocaron en el Liceo, con lo cual el espectáculo, Buddy Day decidió levantarlo y se sustituye el espectáculo por el año que viene a la misma hora, que yo le había dirigido Montevideo con el título de Una vez al año con Norma Leandro. Claro. Y en Buenos Aires fue con Telma Viral y Rodolfo Bebán. Telma Viral y Rodolfo Bebán. Pero a mí no me habían convocado para hacerla. Y Buddy Day, que era el verdadero nombre del Gato Félix, acá hay otro Gato Félix, un uruguayo que también tiene el mismo. Es decir, este es el argentino. Buddy Day me dice, ¿por qué no hablas con Telma? Porque la conoces. Y digo, sí, la conozco de Uruguay, como no voy a conocer a Telma Viral. Claro. Me dice, anda a hablar con Telma. Tuve esa reunión y Bebán me aprobó. La obra tenía en el final del primer acto una escena, porque digamos, es una pareja que se ve cada 5 años, son amantes, claro. Cada uno tiene su esposa por su lado. Por eso te digo que se puede hacer una comedia de todos los temas posibles. Claro. Y ellos se ven una vez al año, cada 5 años. Cada 5 años en la obra, ellos se ven una vez al año en la vida de los personajes. Es decir, en la última escena del primer acto es durante la guerra de Vietnam. Y la escena, ella lo nota distinto, ella está transformada en una hippie y le dice a él permanentemente, te veo raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hasta que al final de la escena él le dice, mi hijo Paul murió en Vietnam. Su hijo Paul es su hijo favorito. Él siempre habla del hijo Paul como su hijo favorito. Él tiene 3 hijos. Entonces, en los ensayos, yo veía que él decía, mi hijo murió en Vietnam. Entonces, un día yo corto el ensayo y le digo, Rodolfo, hace días que está faltando algo como cierre de acto. Estás diciendo, mi hijo murió en Vietnam, en vez de mi hijo Paul murió en Vietnam. Y eso tiene más fuerza, porque en la obra vos decís que es tu hijo favorito. Y él me contestó, en casa, cuando yo digo mi hijo, todos saben a qué hijo me refiero. Yo le dije, pues eso será en tu casa, pero en el teatro no, en el teatro tenés que decir mi hijo Paul. Claro. Y él agarró el libreto, su saco y se fue. Y Telma, aterrada, me mira del escenario, ¿no? Y agarrándose de la cabeza y me dice, Mario, ¿qué hiciste? Y vos sabés lo que esto significa. Digo, sí, que me tengo que ir yo. Me dice, si Bebán mañana no vuelve, no hay función. No me queda otra solución. Y si vuelve, ni se te ocurra volver a decir, mi hijo Paul murió en Vietnam. Y yo dije, Telma, no me conoces. Al día siguiente vuelve a Vietnam y Telma me dice, por favor te pido, Mario, empezá desde la primera escena. Y le digo, ¿vos pensás que yo voy a pasar 3 escenas para tener que irme? No, empecemos de mi hijo Paul murió en Vietnam. Claro. Entonces le digo, empezamos desde la escena que dejamos ayer. Y cuando llegó el final de la escena, Bebán dice, mi hijo, y una gran pausa en que toda la sala temblaba, Paul murió en Vietnam. Y
Y ahí quedamos íntimos amigos. Y Mm. no solamente pasó eso, sino que Bebán, en sus espectáculos de Mar del Plata, me exigía que yo fuera el director. Ujú. Y en realidad mi permanencia en Buenos Aires fue a partir de mi hijo Paul murió en Vietnam. Y cuando le conté, espérate que te lo termino ya la historia, cuando le conté la historia a Norma Leandro, me dijo, es que nunca tenés que ceder, Mario, si querés hacer una carrera aquí. Ujú. Y ahí fue que me transformé en lo que Laura Sánchez aquí me apodó el hombre de mármol. Con este señor, el hombre de mármol, Mario Morgan, seguimos en un instante en Los Notables. Y yo había dicho que este programa nos iba a quedar corto, bueno, por este caudal de historias y de anécdotas y de cuentos. Ya nos hizo la diferencia entre historias y cuentos, según la versión de la señora China Zorrilla. Bueno, este programa, decía, nos iba a quedar corto con este invitado de lujo, el señor Mario Morgan, actor, director, productor. Vos tenés fama de ser un hombre muy exigente a la hora de dirigir. Y algunos actores te tienen como cierto miedo o temor. Mira, yo voy muy seguro a dirigir unas obras de qué es lo que quiero conseguir. Yo Sí. estudio mucho antes de hacer una obra y, y realmente si no me siento capaz de hacerla, no la hago. Yo, por ejemplo, nunca acepté dirigir ópera porque no me siento capaz de dirigir ópera. Claro. Y cuando en Buenos Aires me ofrecieron dirigir La Mujer del Año, yo me sentí muy angustiado primero. Un musical Un musical, con yo Susana nunca, Jiménez. sí, con Susana Jiménez, y que aparte yo no sabía leer partitura. Ujú. Y yo creo que para dirigir un musical vos tenés que saber leer partitura. Claro. ¿Y cómo hiciste? Y le aprendí, le pedí a Cuachi, a Juan Carlos Cuachi, que me enseñara. ¿Pero qué papel jugaba en ese musical Carlos Perciavale? Carlos Perciavale estaba haciendo en el Maipo, Perciavale no se entrega, Ajá. era como la estrella del Maipo, quería tomarse un descanso y exigió que durante 3 meses que él se tomaba descanso se hiciera La Mujer del Año con Susana Jiménez. Susana Jiménez de protagonista. Y Susana, realmente Carlitos tuvo el feeling impresionante de sentir que Susana era una gran comediante. Es decir, realmente una gran comediante. Yo la amé a Susana desde el primer día por el esfuerzo, por la tenacidad que hacía. Ujú. Ella iba en el auto escuchando la música para grabar y demás, y podía ensayar repetir una escena con total humildad, 10, 14 veces, las veces que fuera necesario, sin que dijera nada. Y en esa historia también jugó un papel muy importante China Zorrilla. China Zorrilla hacía las canciones y nos reuníamos, China, Carlitos y yo, en casa de China. Y China no era nada fiel al original, pero lo que ella inventaba, las rimas que ella inventaba, eran realmente sensacionales. Ajá. Y bueno, ¿y cómo resultó ese espectáculo? Un éxito Fue un éxito mayúsculo. impresionante y al mismo tiempo, es decir, hubo una anécdota ahí entre medio. Es decir, Susana venía a ensayar con su propio pelo, jamás con una peluca, porque eran Ujú. muchas horas de ensayo y demás. Claro. Y todos encontrábamos que era divino que ella saliera así, con su pelo natural. Natural. Con su pelo natural. Dice, no, pero la gente no me... Bueno, es decir, tanto hicimos todos, la duquesa Tamames, Tita Tamames. Tita Tamames, que también colaboraba en el espectáculo, que finalmente accedió. Ella tenía un pelito muy cortito que se lo ataba acá arriba, que accedió. Dice, la mujer del año no puede ser esto, no me hagan esto. Dice, y finalmente transó. Las pelucas iban para las fotos en la puerta, pero ella salía con su pelo natural.
Y yo Mira, creo que el ver esa Susana tan distinta arriba del despojada, escenario digamos, fue, de producción. fue el gran éxito del personaje que le cambió la vida a Susana y que nos cambió la vida a todos. ¿En qué año más o menos sucedía esto, Eso Mario? fue como por el 82, por ahí. Ajá. Y después vino Sugar. Después vino Sugar, que ya con Ricardo Darín y con Arturo Puig, y donde Arturo y Ricardo tenían que aprender un tap, y aprendieron el tap. Claro. Y, y el papel digamos, de Sugar no es tan importante como el papel de los hombres en el musical, y yo creo que fue como un regalo que le hizo Susana a Ricardo Sí, en ese su ex momento. pareja, ¿no? En ese momento era su pareja y en ese momento era como los inicios de Ricardo. Mira. ¿Y cuál crees que haya sido la clave de esos éxitos tan descomunales? Porque fueron años en teatros gigantescos, aplaudidos por la prensa, por la Sí, crítica. yo te cuento que esto ya lo he contado, es decir, un día yo salí del Alfil, que era un teatro que quedaba en Corriente, era un cine transformado en teatro, donde yo hacía una obra con Andrea del Boca. Y, y empecé a caminar calle Corrientes porque tenía que llegar al Maipo. Y encontré que en mi nombre estaban 4 teatros de la calle Corrientes y uno más en el Maipo formaban 5. Ujú. Y decidí que era el momento de retirarse, de irme de Buenos Aires. Me habían ofrecido en ese momento aquí ser director de Casa de Comedias del Sí. Ministerio de Cultura y mi madre estaba muy mal. Entonces decidí que era hora de volver. Varias veces en la vida he tenido esas cosas porque yo siempre tengo terror al deterioro. Ujú. No tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a nada salvo al deterioro. ¿Sabes, Mario, que vamos a apelar a una persona que ha estado presente prácticamente a lo largo de toda esta entrevista? Si me permitís, vamos a ver un testimonio. Sorry que es un poco tarde para mandar este video, pero he estado tan ocupado con las producciones de Hollywood que me reclamaban mi presencia porque cumplimos años, primero vos y yo el viernes, que no tengo más tiempo que hacerlo hasta ahora con una luz más o menos, pero nuestro corazón está unido para siempre, mi amistad y mi mellizo mayor existirá siempre para el mundo de la fama, de la leyenda, del teatro, del cine y de todas las bellas artes. Te deseo lo mejor, sé que estás en Los Notables y me parece maravilloso que estés ahí, pero no te vas a retirar, porque todavía tenemos algunas cosas en las que me tenés que dirigir, porque sin tu dirección no acepto presentarme más ante el gran público. Te quiero mucho, te mando un enorme abrazo y hasta muy pronto. Tenemos una diferencia de 5 días con Carlitos. Yo cumplo el 11 de mayo, él cumple el 16 de mayo y tenemos una vida en común desde el Liceo Suárez. Ajá. Es decir, no, es decir, había una estatua de Artigas, un busto de Artigas, Sí. perdón, donde nos colocábamos a ver quién llegaba primero al busto. Llegó él primero. Él es un poco más alto que yo. Mirás para atrás y ves a ese chico que era Canillita, que interpretó el personaje de Canillita, ¿no? Con 17 años, más o 17 menos. años tenía con la 17 años. canillita. Y entonces te imaginaste que ibas a lograr todo lo que lograste, a dirigir a las divas más impresionantes del Río de la Plata. No, la verdad que nunca lo pensé. Se dio casualmente. Se fueron dando las cosas.
Pero sí, yo creo que se fueron dando las cosas porque supe siempre cuál era el momento de hacerlo y cuál era el momento de retirarme. Ujú. Es decir, yo aparte de Uruguay y Argentina, dirigí en Paraguay, dirigí en Colombia, tengo un gran cariño por Colombia, donde me llevó Fanny Mickey, me recomendó Norma Leandro, es decir, fui el director extranjero que más obras dirigió en Colombia, es decir, tuve grandes éxitos allá, los quiero mucho, y y fui muy feliz en todos los lugares donde estuve. Ujú. Fui muy feliz en Buenos Aires. Es decir, y siempre supe cuándo era el momento de, De hacer una de hacer pausa una pausa. No de y hacer una tomar. pausa, de hasta aquí llegué. Bien. ¿Y seguís manteniendo comunicación con esas figuras tan importantes, Norma Leandro, Susana Jiménez, Sí, sí, por Nidia Dios. Telles, Sí, sí, Estela Medina, sí. ¿no? Sí, sí, he mantenido una gran relación con todos ellos. Yo tuve la suerte, la inmensa suerte, es decir, que cuando llegué a Buenos Aires generalmente uno empieza desde abajo Mm, y yo empecé desde arriba. Empecé dirigiendo a Zipe Linkowski, sí. en Sara Bernard y, ¿Y cuál y fue tu me- último trabajo en Buenos Aires? ¿cuál fue mi último trabajo? Sí. Mi último trabajo fue con Solita Silveira, la única obra de Buenos Aires que yo dirigí en Buenos Aires que no tuvo el éxito esperado, porque la obra es sobre un señor, un hombre que adopta una perra y se enamora de la perra y quiere ver en la perra una mujer, Mm, a su amante. La sí, perra es sí. su amante. Complicado, ¿no? Esa es la gracia de la obra. Y, y todavía no era el momento en que las mascotas tienen el valor que Sí, tienen hoy sí, en sí. día. El Fue como una protagonismo. obra anticipada a su tiempo. Ajá. Y no tuvo el éxito esperado, que al menos esperaban. Te retiraste de la dirección, pero no de la producción. Vamos a advertir que Mario Morgan va a seguir, su nombre va a seguir sonando en los escenarios, por lo pronto, de Uruguay. Y mira, queremos agradecer tu presencia con un regalo de Opa, Tranquera, de allí, de la calle Alejandro Schroeder y Arocena. Abrilo, por favor. abrilo, sí. Que son productos uruguayos hechos por manos de uruguayos. Abrilo. Sí. Opa. Opa. Bien. Mostremos. Muy útil, muy útil. Bueno, me alegro, me alegro. Y bueno, y la editorial Planeta, que es la editorial en la que yo trabajo, te queremos hacer este regalo. Porque un buen director y un buen productor siempre tienen que tener material de lectura. Opa. Pero yo a propósito de esto que me das, que precisamente es lo que más aprecio, Sí. es que yo tengo una vida larga contigo. Ujú. Cuando estabas todavía en Canal 10 Sí, con María Inés era el Obaldía, productor de eres Caleidoscopio. el productor de Caleidoscopio, y siempre me sentía el respeto que sentís por los artistas, Sí, y claro. me dio mucho placer cuando empezaron tus obras a ser protagonizadas en el teatro por gente amiga como Nidia Telles Mm. y todas tus obras que siempre transmitían una cosa muy uruguaya, es decir, que me gustaba. La de Juana de Ibarburu me pareció una obra maravillosa, Al encuentro de las Tres Marías. Al encuentro de las Tres Marías. Yo te agradezco mucho el gesto que has tenido de venir expresamente de Montevideo, madrugar para estar aquí en Los Notables. Y bueno, tendremos un próximo encuentro en otras temporadas. Sos un manantial de historias y de cuentos, como diría China, y haces honor al nombre de este Me programa. enseñó China a ser cuentista. Y una cosa es ser cuentista y otra muy diferente es ser cuentero.
Claro. Cuentero no soy. Y cuentamusa ni te cuento. Y cuentamusa Ni te digo, cuento. ni te digo. Gracias, Mario. Gracias, Y con doctor. ustedes, señores, nos reencontramos en 7 días aquí en Los Notables. Presentaron Centro Oftalmológico del Este, del Dr. Álvaro Berruti, Instituto Uruguayo Argentino, IWA, SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y viví la experiencia Vía Aqua. Otro mundo espera por vos. Barradas, Parque Hotel y Spa.